Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy los acompaña el ingeniero Guillermo Carán, quien fue gobernador del Banco Central y además es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Con el ingeniero Carán vamos a hablar de economía y qué está pasando en la Junta, en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Guillermo Carán, un técnico calificado, ex gobernador del Banco Central y dirigente del Partido Reformista. Bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no me invitabas? Usted sabe que usted y yo somos hermanos. Guillermo, ¿cómo tú ves la situación económica del país? Tú bueno, como un técnico calificado. Yo creo que hay que reconocer que se ha manejado, nos han favorecido una serie de circunstancias internacionales que, por ejemplo, han aumentado el flujo de inversiones de países que hoy están bajo gobiernos de tendencia, vamos a llamarle izquierdista o proizquierdista, o que dicen ellos que son, son izquierdistas o socialistoides, pero eso ha creado intranquilidad y los inversionistas están buscando espacio y están buscando a dónde invertir, y aquí en República Dominicana hasta ahora es un sitio seguro. También el manejo macroeconómico, el hecho de que estemos pagando la deuda puntualmente, ha mantenido abierto el crédito internacional, de manera que el presente podemos decir que estamos sorteándolo, pero la obligación de los gobernantes y de los líderes no es solamente sortear y manejar el presente, sino prever las posibles contingencias que se puedan presentar y que afecten esa estabilidad que hemos logrado, sobre todo en un clima internacional tan complicado, porque ya por ejemplo hoy mismo, el pasado jueves, Putin admitió que hay un estado de guerra, que Occidente está en guerra con Rusia. Claro, esa es la versión de él, pero lo cierto del caso es que hay una guerra, sí, una situación de guerra, que al igual que en otras ocasiones, pero no tanto, la parte militar, las armas militares
han ido como a la par con las armas económicas, porque en ninguna otra guerra con la característica mundial que estamos teniendo en la situación presente alrededor de Ucrania, se han visto tantas sanciones económicas y tanta guerra económica. Yo te pongo sanciones, pues China acaba de decir a Europa que si le pone tales sanciones, pues va a tomar represalias, en fin. De manera que el peso económico de la presente coyuntura es muy pesado. Y en ese contexto, la prudencia se impone, y la realidad es que lo esencial de la prudencia, que es el manejo fiscal, no es un buen atributo de la presente administración. ¿Cómo así? Bueno, porque seguimos con una situación deficitaria. Al 30 de abril, al 28 de abril, se habían gastado más de 80,000 millones de pesos por encima de las recaudaciones. Dijo Impuestos Internos que recaudó 74,000 millones. Bueno, sí, recaudó y aduana recaudó, pero lo importante es que tú recaudas y gastos. Lo ideal sería que los gastos fueran correspondientes con las recaudaciones, o que no fueran tanto. 80,000 millones de pesos en cuatro meses significa la posibilidad de 320,000 millones de pesos en el año. Y eso es una situación que debe ser prevista, y creo que la prudencia fiscal manda una revisión del gasto, sobre todo una propensión a conceder muchos subsidios, a emplear el empleo público aumentado, y esto, afortunadamente, las inversiones públicas están teniendo un ritmo compatible con lo presupuestado, pero hay muchas iniciativas que se anuncian. De manera que ese cuadro de muchos gastos tiene que ser, a mi juicio, revisado. Sobre todo que uno teme que en las perspectivas electorales que hay, el gobierno no está en actitud de abordar ese desafío. Guillermo Garán, ¿de cuánto es la inflación en los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos acaba de publicar hace un tiempo que me parece que andaba por el 1.8 trimestral, que anualizado sería prácticamente 5.5. Decían ayer que casi estaba en 7. Sí, porque siempre hay la discrepancia entre lo oficial y lo privado. Claro que en Estados Unidos no es, las entidades públicas no suelen encubrir tanto la realidad. Pero ¿tú crees que esa inflación es porque había mucho dinero debido al COVID y ahora lo están recogiendo? No, yo creo que esa inflación se debe a un desbalance en la oferta y la demanda, que son las dos reglas, que es una regla fundamental de la economía. Por el COVID se estimuló la demanda porque se concedieron muchos subsidios que en lugar de dirigirlo a la producción, se dirigieron al consumo. Entonces, al haber más consumo, la demanda creció muy rápidamente, y no así la oferta, cosa que debió estudiarse. Aquí mismo, por ejemplo, esta disposición que tomó el gobierno de Danilo Medina de asumir las nóminas durante el periodo peor de la pandemia, cuando se cerró la economía. Yo, por ejemplo, hubiera hecho lo contrario, lo hubiera dicho a los trabajadores, a los empresarios, a los productores: te voy a subsidiar si tú no cierras, siempre y cuando tomes las medidas de precaución necesarias. Yo creo que ese desbalance, y a las dificultades logísticas, porque causó muchas dificultades en términos de transportación, en términos de se aglomeraron barcos, cargas que no podían ser transportadas porque la gente no iba a los muelles a trabajar, en fin. Pero ya yo creo que es hora de que esa situación se corrija y comencemos a pensar más en subsidiar la producción que subsidiar el consumo. Hay posibilidades de que Biden pierda las elecciones en los Estados Unidos
por el alto costo de la vida. Bueno, de perder, perdería por muchas cosas, entre otros que yo creo que es más importante que la parte económica, la pérdida de influencia de Estados Unidos en el Concierto Mundial de Naciones. Fíjate que ya se habla más que antes que el dólar está dejando de ser la moneda de referencia mundial. Hay un grupo de naciones poderosas que están orquestando un organismo mundial y una moneda, el grupo llamado BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un conjunto de países realmente importantes. Y que ya no se trataría de competir el dólar con el euro, ¿no? Sino el dólar con una nueva moneda. Y en los propios Estados Unidos se ha debatido este tema, que la debilidad que el presidente Biden ha mostrado en las relaciones internacionales, económicas. En fin, yo creo que por muchas razones de perder sería explicable que él lo hiciera. ¿No influye la edad? Que serían 85 años. No, ¿cuánto? 85. No, él tiene 82. Ah, bueno, tendría 85. Yo no quisiera decir que influye la edad, porque entonces me estaría calificando, porque yo estoy en la misma onda. Y por supuesto, aunque yo no tengo ya aspiraciones políticas, pero uno no sabe lo que depara el destino y sobre todo lo que puedan exigir las circunstancias nacionales. Así que yo conspiraría contra mí mismo si argumentaría el tema de la edad. No, y además uno no puede decir qué puede pasar en la vida. Claro, no, y que te puedan requerir, sobre todo en mi caso, que en toda mi vida no he sido una persona, salvo los intentos que he hecho políticamente de procurar alguna nominación electoral, pero en términos administrativos, en toda mi vida, yo he sido requerido, ni siquiera me he ofrecido, sino que he sido requerido particularmente por el presidente Balaguer. No he tenido modalidad ni me he acostumbrado a los procederes de los demás presidentes que hemos tenido. No sé si te voy a hacer una digresión, pero una vez que el periodista Nafi Rodríguez nos encontramos en el parqueo del canal 5, el canal 15, y él me dijo: tú no eres presidente o vicepresidente porque no te acercaste a Leonel. Y yo le dije: bueno, es que Balaguer me mal acostumbró. Siempre, todos los cargos importantes que tuve, fui requerido por él, no fue que yo lo fui a buscar. Desde subdirector de la Oficina de Planificación en los años 60, hasta secretario técnico de la Presidencia, secretario de Finanzas y gobernador del Banco Central. Siempre fueron iniciativas del presidente Balaguer o propuestos por otras personas sobre mí, como es el caso, por ejemplo, en el año 74, que fui nombrado asesor en programa de desarrollo urbano de la República, y posteriormente en la Cancillería, cuando Javier Castillo fue canciller, fui embajador asesor económico. Pero ninguno de esos cargos yo lo busqué expresamente. Fueron los mejores técnicos que hubo en la República Dominicana, venían del Partido Revolucionario Social Cristiano. Así es. Yo recuerdo en el año, es propicia la ocasión ya que tú naciste, en el año 67, después de la Revolución, que le hicimos una crítica a los socialcristianos, firmada por Caunabo Javier y por mí, a la política económica de Balaguer. Balaguer aprovechó el discurso del 27 de febrero para rebatir las críticas y al final dijo: lo mejor que le pueda pasar a la democracia dominicana es que los socialcristianos vengan al gobierno. Prácticamente nos invitó como institución a participar en el gobierno. Claro, en aquellos tiempos el antitrujillismo, la impetuosidad juvenil no nos permitió ponderar y analizar objetiva y debidamente
la propuesta, porque fue una propuesta en el Congreso Nacional, no fue de que una declaración, no. Independientemente de que ustedes fueron de los firmantes del Pacto de Río Piedra, sí. pero Balaguer siempre vio en ustedes, los socialcristianos, unos verdaderos patriotas. Así es, y él mismo nos llegó a decir, si yo hubiera nacido 20 años más tarde, yo hubiera estado al lado de ustedes. Él siempre vio, y fue tan tal que murió de su partido. Fusionado y incluso con ya los socialcristianos debilitados, le dio mucha beligerancia en los gobiernos del 86 al 96. Guillermo Carán y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, quien es economista y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Guillermo, el dominicano piensa mucho en la comida. ¿Y quién no? Tú no pasabas hambre nunca. Eso es terrible, no dejar de comer, y la política es fundamental. La política. Pero tú no vives para comer. Tú no vives para comer. Pero tiene que comer para vivir. Sí, entonces, indudablemente que uno tiene que pensar en la satisfacción de las necesidades. ¿Qué hizo Balaguer en el 61? Sí. Que rebajó los artículos de primera necesidad. Y fíjate que las enseñanzas económicas socialcristianas plantean que el propósito fundamental de la economía tiene que ser la satisfacción de las necesidades de la gente. Primero se come y luego se piensa. Exacto, la comida, el vestido, la vivienda, la salud, la educación. Y ese principio de justicia social tiene que expresarse a través de un ejercicio político razonable. ¿Por qué está la inflación tan alta? Por lo mismo que te expliqué anteriormente. Aquí en el país. Aquí en el país, por lo mismo. Aquí, primero hace años, yo diría que en todos los gobiernos de este siglo, ha habido una euforia por los subsidios. Bueno, yo diría que en el posbalaguerismo completo. Tú recuerdas que Leonel Fernández llegó a decir, prefiero pagar en lugar de pegar, como queriendo decir que él pagaba los nóminas con el PEME, con el programa PEME, sí. Porque entendía que si no pagaba, entonces la gente iba a protestar y iba a haber represalia militar. Hipólito Mejía, yo recuerdo un discurso de él que estaba exponiendo y decía, si esto es que el gasto corriente, que vive el gasto corriente. Los subsidios Leonel lo instituyó. Incluso el actual presidente, en muchos debates, en varios momentos de campaña,
tú estás consciente de que yo lo apoyé en el 12, en el 16 y en el 20. Y que cuando yo planteaba el freno a los subsidios, él al contrario, él planteaba, había una competencia entre quién había instituido los subsidios, si el PLD o Hipólito Mejía. Yo creo que esa fiebre de subsidio, ese tener en mente los subsidios para cualquier cosa, para resolver, eso es negativo. Y lo que eso ha ocasionado es, sobre todo por la pandemia, pero no, eso viene de antes, que ha aumentado el consumo, ha aumentado la demanda y no se ha subsidiado proporcionalmente la producción. E incluso la cultura de subsidio sembrada durante más de 20 años, exactamente, porque yo diría que Hipólito Mejía tuvo dos gobiernos, ¿no? Dos fases. Antes de Baninter y después de Baninter. Exacto, hasta el 2020, hasta el 2002 y 2004. La primera fase fue un buen gobierno. La segunda, ahí comenzó lo del Baninter, la reestatización del sistema eléctrico y la proliferación de gasto corriente y de subsidios. Bueno, yo diría que eso fue en el 2022 y estamos en el 2023. O sea, durante 20 años se ha sembrado aquí la cultura de subsidio y eso ha fomentado la dependencia de los dominicanos hacia el Estado. Ha frenado el emprendimiento, las iniciativas. El Estado, los gobiernos creen que con el subsidio pueden bajar los precios. Ojalá. Bueno, ellos dicen que lo creen, pero en el fondo los gobiernos creen que subsidiando van a obtener dividendos políticos. Y no es así. El clientelismo no garantiza lealtades. Aquí, por ejemplo, nosotros, yo no era reformista en el 78, pero los reformistas perdieron a pesar, en los mismos sitios donde Balaguer había contribuido barrios, en San Isidro, recuerdo, y por la 27, a los mismos beneficiados de las casas votaron en contra del Balaguer porque había una necesidad de cambio. Y así sucedió. Hipólito Mejía perdió en el 2004 con tanto gasto corriente como él alabó en el Congreso. Leonel Fernández en el periodo 2004-2012, que también cultivó los subsidios. Tú recuerdas que en el 2010 promovió la Constitución que prohibía la relación. La quiso modificar y no pudo, a pesar de los subsidios. Puso en manos del partido cuyos dirigentes estaban en el gobierno. Danilo Medina también se sumó a los subsidios. Por eso yo creo que es una ingenuidad política que el presidente Abinader esté apostando a los subsidios, porque además del daño económico, incluso del daño moral, porque fomenta la cultura de dependencia hacia el Estado, que es indigno a la dignidad humana, no garantiza lealtades políticas. Pero esos subsidios no es una política internacional que lo imponen los organismos. No lo imponen. Vamos a decir que es una corriente internacional extraña, porque es una mezcla del socialismo siglo XXI que instituyó el amigo Chávez gracias a la riqueza petrolera cuando el petróleo estaba a $100 el barril, y lo exportó y lo financió incluso con la factura petrolera en muchos países, y es una propensión, pero el hecho de que muchos países lo adopten no significa que sea correcto. Mira lo que está, América Latina está lo que los italianos dirían en torno a la siniestra, o sea, desde Chile hasta Perú, Colombia, Venezuela,
y ahora como que son gobiernos hacia la izquierda. Pero fíjate los resultados de las últimas consultas, no han resuelto, no han satisfecho las expectativas, y el más significativo y reciente es la reforma constitucional que auspició el presidente Boric en Chile, que quedó prácticamente rechazada porque perdió vergonzosa, no sacó ni siquiera la cuarta parte de Europa va hacia la derecha. Bueno, la política es un péndulo y acabémosla de entender. A veces cuando la derecha falla, la izquierda sube. Cuando la izquierda falla, la derecha sube. O sea, ahí, en ese sentido, los pueblos lo que están buscando es la satisfacción de su necesidad, de llenar sus estómagos. Pero eso es lo mismo. Pero, con los mismos partidos y con los mismos... Claro, porque los partidos se han sumado a esta oleada de clientelismo y de creencia que con dávida se resuelve el problema desde la campaña electoral. Pero si tú comparas el socialismo de Chávez, de muchos subsidios, con el comunismo primitivo, remóntate a China. Yo de niño recuerdo las imágenes de que y las críticas, a los pobres chinos lo obligaban a trabajar con pico y pala haciendo carretera, bueno, manual. Está bien, pero en ese tiempo todavía estábamos atrasados. Bueno, pero está bien, pero no le dijeron a los... No había llegado la revolución industrial a China. No había llegado el socialismo siglo XXI, pero no le dijeron a los chinos, siéntate que yo te voy a subsidiar. Pero hoy los chinos son clase media, todos. Pero todos trabajan, todos están obligados a trabajar. Los chinos son clase media, todos. Y el empuje económico de China es precisamente por la voluntad de trabajo. Pero aquí no, aquí estamos vendiéndole a la ciudadanía la imagen de que el gobierno es lo que siempre se ha dicho, es una teta, Guillermo, de chupar la teta del gobierno. Guillermo, la política no está divorciada de la economía. No. En política, ¿cómo tú analizas la situación aquí? Bueno, yo creo que a corto plazo hay un escenario, Abinader, Leonel Fernández. Tú pones a la Fuerza del Pueblo ahora mismo como líder. No a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, porque para mí es un debate estéril. Todo lo que veo, que si se van a aliar, que si el PLD y la Fuerza del Pueblo, las maquinarias partidistas se van a aliar. No. El PLDismo, los nietos de Bosch, porque el PLD es nieto de Bosch, se van a enfrentar a los hijos de Bosch, porque el PRM es el PRD, también hijo. Y los PLDistas van a votar por aquel con quien más se identifique. En el escenario actual, Leonel Fernández concreta concita el entusiasmo de los hijos de Bosch. Alíense o no se alíen formalmente los partidos, firmen o no pactos, no. Él se va a volcar hacia Leonel Fernández y por supuesto en el PRM. Entonces ¿se justifica lo que hizo Leonel, que se fue del PLD? Bueno, ya eso son tácticas políticas que yo no tengo por qué opinar ni quiero opinar. Fue su decisión. Tú dices que se justifica o que no se justifica. Que no se justifica. ¿Por qué no? Porque si él se sintió avasallado, pues para volver a entrar con las puertas abiertas, hizo lo que hizo. Yo creo que fue una táctica y una estrategia que allá él, porque al fin y al cabo yo no soy de esa parcela. Bueno, yo ahora mismo no tengo parcela, porque la realidad es que mi pensamiento social cristiano, mi praxis reformista, porque no lo puedo negar, que está enraizado en mí, pero no tiene espacio, porque el reformismo... Pero el reformismo fue una ideología. Fue una doctrina, una ideología, correcto, una ideología, fue una praxis política, más que una ideología. Y Balaguer la adoptó. La adoptó la social cristiana, la doctrina social cristiana. Pero ahora mismo, en este momento, no veo posibilidad alguna de que haya un resurgimiento del Partido Social Cristiano, y así como veo definido el espectro 2024, veo nebuloso después de esas
de esas dos figuras, porque entiendo que aquí nadie está sembrando política para el futuro. Y la frase aquella de Churchill, el político pasa a ser estadista cuando deja de pensar en las elecciones y piensa en las próximas generaciones. Un mensaje al pueblo que te está escuchando. Que estudie, que revise, que reasuma formación política, doctrinaria y económica. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y dirigente del Partido Reformista. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.